Hola, buenos días a todos. Soy Pablo Gilabert, arquitecto del Departamento de Desarrollo de CIPE. En el día de hoy tenemos programado hablar sobre rehabilitación de cubiertas y para ello hemos querido contar con la compañía de dos fabricantes de referencia, como son Onduline y Velux. Aquellos que ya hayan asistido a otras jornadas de este tipo conocen el funcionamiento, pero por hacer una breve explicación, el seminario está estructurado en tres partes de 20 minutos. En primer lugar, intervendrá Onduline, representada por Joaquín Esteban, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y nos hablará de la impermeabilización, aislamiento y realización de cubiertas ligeras de acuerdo al CT. A continuación, María Nazar, quien también repite por parte de Velux, nos hablará sobre el luz natural y el confort a través del tejado. Y como última intervención, por parte de un servidor y de María Dolores Morcillo, trataremos de mostrar cómo se desarrolla un proyecto de rehabilitación desde Arquímedes y la conexión con el generador de precios. Recordar que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del panel de webinar que les debe aparecer en la parte derecha. Estamos grabando el seminario y lo colgaremos a lo largo de esta semana en nuestro canal de YouTube, que pueden acceder pues, colocando en la barra de buscador CIPE, se llama CIPE Ingenieros. Decir también que nos alegra comprobar que estas jornadas siguen teniendo una gran participación. En esta en cuestión se han apuntado cerca de 500 personas. Esto es algo que indica que cada vez existe un mayor interés por el mundo de la rehabilitación, algo que realmente nos alegra. Y sin enrollarme más, vamos a comenzar ya con la primera ponencia por parte de Joaquín. Buenos días, Joaquín. No sé si me escuchas. Buenos días, ¿qué tal estamos? Buenos días, Joaquín. Comparto la presentación para que puedas mostrarnos tu presentación. Lo estamos viendo, así que ¿Sí? muchas gracias y adelante. Vale, pues como siempre agradeceros desde Onduline la oportunidad que nos dais de realizar este tipo de jornadas, agradecer también a los asistentes que cada vez, como bien has dicho, son más y parece que la gente está más involucrada en el tema de la rehabilitación, que es en el tema principal donde siempre Onduline ha estado presente. Y sin más, pues vamos a hacer un pequeño paseo, digamos, por los productos y sistemas constructivos de cubiertas que se están sacando desde Onduline. Onduline, como todos conocéis, pues es una multinacional, está presente en 9 países a lo largo del mundo. En España nos encontramos en Gallarta, en Bilbao, donde tenemos la fábrica. El departamento técnico al cual yo represento es este que tenemos aquí. Podéis poneros en contacto y abajo tenéis tanto el teléfono móvil como el mail mío para que cualquier consulta, cualquier duda que tengáis, podáis ponerla en conocimiento e intentar solucionar el problema o la solución que podamos daros al tema de la cubierta. Y a partir de aquí, pues vamos a ver un pequeño resumen en cuanto a los problemas que podemos encontrar en cubiertas y que hacen referencia al código técnico. Los dos principales problemas que supongo que todos sabéis son estos dos que tenemos aquí, tanto las filtraciones como las condensaciones son dos problemas de cubierta. Para evitar una filtración, la solución es impermeabilizar dicha cubierta y para evitar condensaciones, la solución es ventilar esa cubierta. Aquí tenemos dos pequeños ejemplos. Este que veis aquí a la izquierda es una cubierta que se ha matizado por completo, no se impermeabilizó por debajo. Las dilataciones que se dieron en cubierta hicieron que las tejas se rompieran y se despegaran, con lo cual las filtraciones que se produjeron dentro de la vivienda, pues casi dijéramos que tenían una ducha en la misma. Y esta otra que tenemos aquí son problemas de condensación, son problemas de humedad que se han dado por faltas de ventilación en cubierta. ¿Vale? Las placas de Onduline, por su formato y sus características onduladas, como veremos a continuación, nos permiten tanto impermeabilizar la cubierta como ventilarla en soporte y en teja. En cuanto al código técnico, que es lo que vamos a ver ahora, el pequeño resumen que nos marca de cubiertas, nos dice que por debajo de una determinadas pendientes, como tenemos reflejadas en este pequeño cuadro, hay que poner un elemento de impermeabilización, sí o sí. O sea, por debajo de un 32% en teja curva es obligatorio impermeabilizar. Por debajo de un 30% en tejas mixtas y planas es obligatorio. Y digamos también las de hormigón. Y luego por debajo de un 60% pues también es obligatorio impermeabilizar en pizarra. Y luego tiene estas tres pequeñas premisas que tiene aquí.
cuales dicen que la primera es una fijación, el elemento de impermeabilización que coloquemos en cubierta ha de ir fijado mecánicamente siempre que la pendiente sea mayor a un 15%. Siempre que superemos esa pendiente, el elemento de impermeabilización que coloquemos debe ir fijado mecánicamente, o sea, clavado. Tiene que tener una resistencia al funcionamiento estático. Quiere decir que cuando yo me suba en ese elemento de impermeabilización que coloque en cubierta, no se rasgue a la hora de pisarlo o a la hora de trabajar por él. ¿Vale? Las placas cumplen con la exigencia que nos marca el código técnico hasta aquí. Y luego, la última premisa, que es la existencia en el caso de que exista una cámara ventilada, un aislamiento térmico en cubierta, por encima de este siempre tiene que ir una cámara ventilada. Las placas, por el formato ondulado, como os he comentado, cumplen con esta exigencia del código técnico. Y a partir de aquí vamos a empezar a ver pues lo que son las placas bajo teja, que supongo que todo el mundo conoceréis, el tema de panel sándwich para sistemas de rehabilitación ligera de cubierta y un pequeño nuevo sistema que es el Onduclé Renor que veremos más adelante. Las características principales de las placas de ondulines son estas que vemos aquí. Son elementos impermeables, son elementos que generan ventilación tanto a soporte, como veis aquí, como a la teja, ¿vale? Con lo cual tenemos doble cámara de ventilación. Son elementos que son flexibles y ligeros, la placa pesa 3 kilos por metro cuadrado, se puede manipular sin ningún problema en cubierta. Es un elemento que genera un antideslizamiento de la teja, es un ahorro también para la mano de obra y los materiales como el mortero y las tejas, ya que incluso en bajas pendientes las tejas se pueden dejar simplemente apoyadas en la placa bajo teja debido a su rugosidad. También en el caso de que utilicemos o se quieran hacer cubiertas con tejas mixtas planas y de hormigón, la utilización de rastreles y cubiertas en seco sin utilizar morteros hacen que las cubiertas sean mucho más ligeras y rápidas de ejecutar. Y luego, por último, es un elemento que es ecológico. Está compuesto a base de materiales reciclados, ¿de acuerdo? Entonces, es un producto que contribuye a la sostenibilidad de la construcción. A partir de aquí, esto siempre queremos dejarlo claro desde Onduline. Existe dos tipos de materiales. El que veis que está serigrafiado, como está aquí. Las placas de Onduline son todas siempre, de Onduline bajo teja, son siempre de color rojo y con el logotipo de Onduline en la placa, al igual que en un lateral viene la fecha de fabricación y el marcado C. Esto que veis aquí no es Onduline. Entonces, el problema que nos podemos encontrar en cuanto a las características físicas de las placas es una menor resistencia mecánica en este tipo de materiales, con lo cual nos podemos encontrar este tipo de problemáticas en cubierta. Esto fue una iglesia en Toledo que se vino abajo debido a la carga que se le puso en cubierta de las tejas, del peso propio de las tejas. No aguantaron las placas que estaban colocadas y se vinieron abajo. Esto que veis, esta otra imagen que veis aquí son las cubiertas de la fábrica de cristales de la granja. Tiene 7 años esta cubierta. No hace falta decir más. En 7 años, fijaros cómo ha quedado la cubierta. Vale, la resistencia mecánica que tienen este tipo de placas comparadas con las que tiene Onduline en cuanto a densidad de producción y de materiales que se tienen en las placas es como, digamos, la noche y el día. Esto que veis aquí es al final deciros que existe una placa bajo teja para el tipo de teja que se tenga. Da igual el tipo de teja que nos podamos encontrar, siempre va a haber una placa bajo teja que vaya con ese tipo de teja. Esta que tenéis aquí es una BT235, la antigua y la tradicional placa de toda la vida de Onduline para tejas curvas, tejas árabes. Esta es una BT50 para colocación de tejas planas, mixtas y de hormigón, siempre con rastrel. Y luego esta es la nueva placa BT150 Plus que puede hacer las veces de estas dos. Digamos que en el caso de colocar tejas curvas o tejas árabes, iría colocado, pues como iría la 235, si al final estas dos ondas altas coinciden en paso con estas 4 mini ondas y esta canal coincide con el canal de la BT150. Y en el caso de querer poner una teja mixta plana y de hormigón, simplemente sería colocar los rastreles encima de esta placa bajo teja. Digamos que en esta podríamos estar hablando de una resistencia mecánica con rastrel de 1000 kilos metro cuadrado y en esta colocada con rastrel unos 500 kilos por metro cuadrado. Y luego esta de aquí es el caso de tejas para anchos de boca menores de 18, que es la BT200. Estas se utilizan en zonas como Canarias y en zonas sobre todo como Galicia. Si os dais cuenta, la peculiaridad que tiene es que en vez de tener 4 miliondas como tiene la BT150 Plus, tiene 3. ¿De acuerdo?
En cuanto a otros temas de soluciones de cubierta, desde Onduline lo que siempre se intenta hacer saber es que, aparte de existir una placa bajo teja para el tipo de teja que se ponga, siempre va a existir también un elemento de fijación dependiendo del tipo de soporte que tengamos en cubierta. En el caso de tener panel sándwich como este que tenemos aquí, existe un clavo espiral para fijar tanto el listón como la placa bajo teja al panel sándwich. En el caso de tener un forjado de hormigón como tenemos aquí con un aislamiento, existe un clavo taco que tiene la peculiaridad de que en la punta viene doblado, hay que hacer taladro previo y con un martillo se coloca simplemente, pero siempre haciendo hincapié en colocarlo en lo alto de la onda, como en todas las demás. En el caso de tener un soporte de madera, una tablazón, un mismo tablero hidrófugo, cualquier cosa, existe también, en el caso de no colocar rastrel, clavos de cabeza PVC para clavar directamente la placa soporte. Y en el caso de tener una rasilla con una pequeña capa de compresión o incluso sin capa de compresión, existe una fijación que es el clavo nylon, que está compuesto por 2 piezas, un macho y una hembra, también se hace con taladro previo y una vez que se mete el macho expande y evita que la fijación salga del soporte. Y al igual que existe otro tipo de accesorios, como vemos en este tipo de imágenes, para el remate completo de cubierta. Desde Onduline lo que siempre queremos hacer es que no solo tenemos una placa bajo teja, tenemos una placa bajo teja y toda la serie de accesorios para el remate de la cubierta completa. Como esto que tenéis aquí, bandas de Undufil para la impermeabilización de encuentros en cumbreras, en aleros, en encuentros con hastiales o chimeneas. Elementos de pegado de teja para no utilizar morteros y hacer pegados de teja ligeros, como son las espumas de baja expansión especiales para teja. El caso de los listones de PVC, como hemos visto antes, para la colocación de tejas mixtas, planas y de hormigón, o bien las nuevas bandas, que son para impermeabilización de encuentros con paramento vertical o con chimeneas. Estas son unas bandas más rígidas, unas bandas que están saliendo muy bien, la verdad. Son un nuevo producto que está funcionando muy bien a la hora de los remates. Y a partir de aquí lo que vamos a ver son pequeñas secuencias de rehabilitación de cubierta. ¿De acuerdo? En este caso que veis, pues es una cubierta que se levantó y se encontró un soporte que estaba sano, se metió un aislamiento colocado entre rastreles y directamente la placa bajo teja encima de este aislamiento. Si os dais cuenta, las fijaciones van colocadas en el listón de madera, ¿de acuerdo? Para no tocar el aislamiento, para hacer una superficie más estable. Y luego colocar directamente la teja encima de la placa bajo teja. Esto que veis aquí es una solución que se está utilizando mucho, que es como las tejas nuevas, las tejas recuperadas cuando se quieren pegar con espuma sobre placas bajo teja no pegan bien, porque las tejas recuperadas tienen mucho musgo, tienen mucho polvo, tienen mucho polen, digamos que tienen mucho líquen también en las mismas y para conseguir un pegado perfecto de la teja a la placa bajo teja había que limpiarlas con un cepillo de púas metálicas y luego saturarlas en agua para poder pegarlas bien sobre la placa. ¿Qué se hace? Se colocan las tejas canales nuevas, como veis aquí, que estas sí funcionan perfectamente con un pegado con espuma sobre la placa bajo teja y luego ya colocar las tejas de cobija encima, consiguiendo una estética tradicional que muchos de los cascos antiguos de las ciudades se está exigiendo ahora mismo. Pero hemos conseguido un pegado tanto elástico como un pegado perfecto de la teja a la placa bajo teja. Luego ya se puede incluso tejar pues, con 5 hiladas macizadas, 10 hiladas, cada 10 hiladas macizar una, en el caso de que se quiera mantener una estética pues eso, más tradicional que se pueda tener en los distintos cascos. Esta otra imagen que veis aquí es una secuencia de rehabilitación que se hizo sobre un forjado de hormigón en el cual se echó una capa de compresión que se armó con un vallazo, se echó una capa de arlita, placa bajo teja, rastrel y teja mixta. Teja plana, que es la solución que veis aquí. En este caso, las tejas planas no se pegaron, fueron directamente colocadas sobre el listón de PVC y no se utilizó masilla para el pegado de las tejas. Vale. Si no son superficies muy expuestas al viento, no llega a ser necesario muchas veces pegar las tejas. Es conveniente pegar una de cada 5, una de cada 8, una cosa así, pero no es conveniente, no hizo falta pegar la teja al listón. Y esto que veis aquí es un sistema con el que se ha sacado un documento de unidad técnica con el fabricante de tejas Berea. Es una teja en formato S, de ahí el nombre de la teja. La teja se llama teja Berea S, que se coloca directamente sobre la placa bajo teja. La placa bajo teja es plantilla perfecta para este tipo de teja y se colocaría con gancho, si os dais cuenta está colocada aquí. Y se pega con espuma, si os fijáis ahí.
Se ha sacado un documento de unidad técnica de este sistema de colocación tanto de placa bajo teja como con la teja BRAS. En el documento, cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis os puede hacer llegar vía mail y tener el documento tenerlo vosotros para poder estudiar el documento de unidad técnica. Aquí tenéis las características del sistema. En vez de utilizar, pues como serían de 20 a 35 tejas por metro cuadrado en el caso de tejas curvas, en este caso serían 10 por el formato de, digamos, una teja mixta, pero es una mixta sin encaje. Si os dais cuenta, aquí irían colocados los ganchos e incluso lleva un pequeño agujero que coincidiría en lo alto de la onda de la placa bajo teja para poder clavarla en el caso de necesitarlo. Y luego colocar las espumas para el pegado elástico de la teja. Esto es una de las cubiertas más ligeras que se pueden ejecutar ahora mismo. A partir de aquí vamos a dar un pequeño repaso a los sistemas ligeros de rehabilitación y el sistema de panel sándwich más placa bajo teja. Hacer un pequeño resumen de lo que el código técnico, en la nueva revisión que se hizo del código técnico en cuanto a aislamientos en cubierta que tenemos aquí, pues como veis hay zonas en las que se podría llegar hasta 17 centímetros de espesor en aislamiento. Decir que los paneles sándwich se fabrican pues hasta esos espesores, desde 3 centímetros hasta 17 se estarían fabricando. Se pueden colocar tanto en estructura de madera como en estructura metálica. Hay infinidad de acabados, desde los frisos hasta DMs melaminados con acabados especiales o acabados rústicos. La colocación de los paneles, la única salvedad que tenemos aquí, o la única precaución que tenemos que tener, es que el panel mide 2,5 metros por 0,60. Mínimo debe de tener 3 apoyos, con lo cual la luz máxima que hay entre apoyos es de 1,25 m, lo vemos aquí, como vemos aquí, 1,25 m, y luego 3 fijaciones por apoyo. Si queremos meter más apoyos no hay ningún problema, sería irnos a 0,83, 0,62 y medio, incluso hasta 0,50, lo único que ya saturaríamos de correas la cubierta. Y esto son pequeñas secuencias de rehabilitación que como veréis, pues lo que se hizo fue tirarlo todo abajo, realizar una estructura de cubierta nueva, colocación del panel sándwich, placa bajo teja y teja. La colocación del panel sándwich más la placa bajo teja se realizó en semana y media, creo que fueron, no llegó a 2 semanas. 2 cuadrillas de 4 personas colocando el material. Decir que el panel sándwich acabado lo hemos cambiado para que sea más sencillo de colocar, se ha machembrado tanto el aislamiento, como vemos aquí, como que en la parte superior del tablero de hidrófugo se ha ranurado para poder trabajar encima de él y evitar posibles, digamos, deslizamientos del trabajador en la cubierta. No tiene portes térmicos debido al machembrado. El tablero superior es hidrofugado en toda su masa, no solo en la parte superior, y luego los frisos, en el caso de frisos de madera, en vez de ser en 9 milímetros son en 13. ¿Vale? Otro sistema que también se tiene de sistemas de cubierta para hacer cubiertas, digamos, aisladas térmicamente, es este que veis aquí. Esto es el Nuter Basic, que es simplemente un panel sándwich al que se le ha quitado la parte inferior, con lo cual conseguimos, se utiliza mucho en zonas para hacer regularización de soportes de forjados de hormigón, como veis aquí, no está muy irregular, y lo que se hace es colocar directamente el aislamiento con el tablero de hidrófugo. Se fija mecánicamente con un clavotaco al soporte y ya directamente tenemos un soporte de madera sobre el cual clavar la placa bajo teja. Podemos aislar térmicamente mucha superficie y sobre todo hacerlo muy rápido. Este otro sistema que veis, que es el sistema de OSB más la placa de bajo teja, es un sistema de rehabilitación ligero. Esto que veis, al final lo que hicieron fue levantar la cubierta, la tabla que estaba puesta la quitaron, pusieron el tablero de OSB, que es este que tenemos aquí, que lo hay en 12 y en 18 milímetros de espesor. Es un clase 3, se comporta muy bien con humedad ambiente y directamente se clavó a la estructura que tenían sana por debajo, placa bajo teja se clavó encima y directamente se coloca la teja encima del soporte. Esto es ahora mismo uno de los sistemas más rápidos de ejecución y sobre todo barato a la hora de rehabilitar cubiertas. Esto es una pequeña secuencia de una rehabilitación que se ejecutó en Madrid. Esta era la cubierta que teníamos, se quitó la parte de la madera que no estaba sana, se colocó el tablero de OSB directamente sobre los palos que estaban colocados. Encima de él se colocó un aislamiento, como veis, la placa bajo teja y la misma teja que estaba colocada con el rastreo.
Por último, ya que terminando, tenemos el sistema Onduclé-Renov, que es un sistema de rehabilitación de cubiertas para fibrocemento, que es esto que veis aquí. Deciros que también se puede utilizar para cubiertas de fibramiento, lo único que habría que ponerse en contacto con las autoridades locales de donde se fuera a rehabilitar esa cubierta. Por eso siempre decimos que es válido para cubiertas como máximo de 10 años, para que nos cerremos en el fibrocemento. No hemos tenido todavía ningún problema con cubiertas con amianto, pero ya os digo que es conveniente que la autoridad local sepa que se quiere rehabilitar ese tipo de cubiertas con ese tipo de material. ¿De acuerdo? Y luego valorar la estabilidad dimensional que tenga por debajo de la estructura, claro. Supongo que todos sabéis que caminar por encima de este tipo de materiales es bastante peligroso. El sistema que veis es muy sencillo. Basándonos en estos clips, que estos van colocados en el alero y estos que van colocados cada solape de placa, se colocaría un poliestireno expandido en vez de un extruido que va metido a presión sobre el machón y luego una placa de poliéster exterior que va también clavado por presión sobre el machón y luego se colocaría un tapón. Os lo explico a continuación. Esta es la secuencia, esto es en el solape, veis que es como una especie de mordaza que va metiendo el solape de las dos placas. Con una llave de turbo, pues directamente apretaríamos esta tuerca, con lo cual haría una especie de mordaza en la cubierta y ya tendríamos el machón saliendo. Para luego, en el caso, como veis en este, que es el alero, va metido a presión, la pieza va metido directamente a presión sobre el machón. Y en el caso de los expandidos, que los hay en 3, en 5 y en 8 centímetros de espesor, directamente se colocarían sobre los machones, apretando, entraría en el machón y quedaría puesto. Va con el formato ondulado de la placa que tendríamos, el formato canamba que tendríamos. Y luego directamente cogeríamos y la placa de poliéster reforzado para exterior se colocaría igual, a presión sobre el machón. Y colocando por último los pequeños tapones roscados que van al machón. Es un sistema de rehabilitación que se utiliza mucho en el resto de Europa, lleva ya muchos años utilizándose, y aquí en España lo hemos traído desde hace, pues, llevará un año y poco, un año, no llega más. La verdad es que está teniendo muy buena aceptación aquí en España porque hay muchas zonas, pues sobre todo imaginaros que no hay que retirar este tipo de materiales de la cubierta, y se hace una sobrecubierta sin tener que sacar a las personas que estén viviendo dentro o a las personas que estén trabajando dentro de una fábrica o a los animales que estén debajo de la nave en cuestión. ¿De acuerdo? Es un sistema que incluso las medidas de las placas de poliéster se pueden hacer hasta en 13 metros, digamos que es la longitud de un tráiler. ¿Vale? Terminamos, Onduvilla, un pequeño repaso al nuevo producto que se ha sacado es una teja asfáltica, digamos que es una teja de acabado exterior, va fijada mecánicamente al soporte que tengamos, es un elemento que tiene 15 años de garantía, va marcado el solape de la placa, si os dais cuenta en estos pequeños saltitos que tiene la placa, tanto por delante como por debajo, van marcados donde tienen que ir enganchados los solapes. ¿Vale? Se clava directamente, por el formato ondulado también ventila el soporte y yo os digo que tiene 15 años de garantía. Esto que veis aquí es una rehabilitación ligera que se hizo, esto es en Aravaca, en Madrid, lo que se hizo es levantar la cubierta que se tenía, se quitó el tablero que estaba colocado, se colocó el tablero y el OSB que os he comentado antes y esta cubierta es la que se colocó directamente sobre el tablero de OSB. Estos fueron 900 metros y se realizaron en una semana. Es un sistema rápido y ligero y a la vez es un acabado estético que si a lo mejor os digo o no os lo presento aquí y os digo en una imagen anterior que qué tipo de teja es, pues no os iríais a una teja mixta o una teja mixta envejecida. Y nos encontramos soluciones y cubiertas de este tipo. ¿Vale? Esto es un tipo rojo, una cubierta de tipo rojo, al deciros también que existen los tipos de remates de cumbrera y los de remates laterales para la realización de este tipo de cubiertas. ¿Vale? Es un elemento, la placa de Onduvilla, que mide, está aquí, mide 1 metro por 0,40 de ancho. ¿Vale? Y vienen paquetes de 2,5 metros, con lo cual a la hora de trabajar se pueden meter perfectamente dentro del coche y cargar los paquetes. Bueno, pues no sé si me he pasado de tiempo o no me he pasado, pero agradeceros de nuevo la posibilidad que nos dais desde Enduline de dar este tipo de jornadas, este tipo de ponencias, aunque sean así muy rápidas y con poco tiempo, pues siempre es bueno que lo conozcáis. De nuevo deciros que tenéis el mail, el teléfono ahí, cualquier cosa, invitaros a entrar en la página web y a consultarnos cualquier duda que tengáis. Y por mi parte, está. Pues muchísimas gracias, Joaquín.
ha sido puntual. En ese sentido, Perfecto. todo perfecto. Nos ha llegado alguna pregunta, sobre todo que habla del tema de comportamiento acústico de los sistemas que habéis mostrado, pero si te Sí, parece vamos a dejarlo para el final de la jornada y hacemos un apartado de ruegos y preguntas y compartimos esta información contigo. ¿Te parece? perfecto. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Joaquín. Vamos a A pasar vosotros. a la siguiente ponente, que es María Nazar. Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿me oís? Te escuchamos perfectamente. Acabo de Vale. compartir la presentación, Sí, sí. tienes que darle a aceptar. Ya estamos viendo, Ya he dado. perfecto, ya estamos viendo tu pantalla, con lo cual muchas gracias y adelante. Vale, pues muchas gracias a todos por asistir a este webinar y gracias a CIPE por dejarme participar otro año de nuevo. Bueno, mi nombre es María Nazar, soy la responsable de la oficina técnica aquí en Velux y para cualquier consulta que tengáis de las cosas que voy a comentar, aquí tenéis mi correo y estoy a vuestra entera disposición. Bueno, no me deja. ¿Eh? ¿Me oyes? Sí, sí, te escuchamos. Hay veces que se queda atascado la presentación. No me... Vuelve a abrirla, si acaso. Sí, vale, un Eso suele momento. pasar y principalmente en directo. Entonces, no te preocupes porque normalmente al volverla a abrir ya A ver, se... no, es que no funciona, ¿eh? Bueno, qué lío. Y si no funciona la presentación, improvisamos algo que seguro que tienes tablas. Sí, claro. Ya te he dicho yo que es que esto es la ley de Murphy. A ver, Aquí hay un fíjate. compañero que dice que si le pasó esto a Pues Steve Jobs, le puede pasar a cualquiera. Entonces, no hay que... sí. Pero el caso es que yo lo otro lo he visto bien y sin ningún problema. No sé por qué. Ah, fíjate, me Creo que es pone el un tema momento. del PowerPoint de este Windows, que a veces es verdad que se queda atajada la primera diapositiva y no avanza, pero creo que no es un problema grave. Vale, vamos allá. A ver. Ahora, ¿no? Vale, Ahora, adelante. ahora. Vale, pues nosotros somos una empresa multinacional de origen danés. eh, que tenemos 40 compañías de ventas, 14 fábricas y 10.000 empleados. Su fundador fue Vilus Kan Rasmussen y la idea partió de dotar a un ático oscuro, hacerlo una vivienda habitable dotado de luz natural y de aire fresco. De ahí surge también un poco el nombre de la compañía, de ventilación y de lux, que significa luz, pues surge la palabra Velux. Somos una empresa que tiene diversidad de productos, no solo ventanas, sino también tubos solares, ventanas para cubierta plana, pero bueno, os lo explicaré ahora con mayor detenimiento. Voy a intentar explicar en 6 pasos los productos, las características y las prestaciones de estos productos y cómo se instala una ventana tanto en instalación nueva como en rehabilitación. Aunque se nos conoce por las ventanas para cubierta inclinada, es decir, que aparte de tener ventanas para cubierta inclinada de distintas aperturas, también tenemos tubos solares para cubierta inclinada y ventanas para cubierta plana y tubos solares. Nuestra ventana más conocida es la ventana giratoria. Se llama GGL cuando el acabado es madera y GGU cuando el acabado es poliuretano, aunque ya os comentaré luego el tema de los acabados. El accionamiento de estas ventanas se realiza por una barra de maniobra que está situada en la parte superior. Esta barra se utiliza tanto para abrir la ventana como para ventilar cuando está cerrada. Al abrir la ventana, en la parte lateral izquierda vemos que tenemos una placa de identificación donde tenemos los datos del marcado CE y nos indica también el año de fabricación de la ventana y las dimensiones y el tipo de acristalamiento. Esto es muy importante a la hora de realizar rehabilitaciones porque nos va a dar el dato del año en el que se ha fabricado la ventana. Nuestras ventanas, tanto las giratorias como las que vamos a ver posteriormente, tienen un sistema preinstalado para instalar de una forma muy sencilla nuestras cortinas.
es un soporte para instalación rápida. Nuestras ventanas permiten un giro de 180 grados para poder limpiar el acristalamiento de la parte exterior y están dotadas de un pestillo en la parte superior de la hoja a través del cual podemos fijar esta posición para realizar mejor la limpieza o el mantenimiento. Nuestras ventanas manuales y el resto de ventanas también tienen esta nueva barra de maniobra porque nuestras ventanas el año pasado, que lo comenté en el webinar del año pasado, han cambiado su diseño. Se cambia el tipo de generación de ventanas cada 10 años y esto sucedió el año pasado. Se ha hecho una barra más ergonómica, se ha puesto un pictograma en la parte derecha para que se indiquen las 3 posiciones que puede tener esta barra. Posición cerrada, ventilación y abierta. Las ventanas giratorias de apertura eléctrica se llaman íntegra, pueden ser tanto eléctricas como solares, como os voy a enseñar ahora. Las que son eléctricas vienen dotadas con un sensor de lluvia preinstalado que nos permite cerrar la ventana automáticamente en caso de lluvia. Nuestras ventanas eléctricas permiten una apertura de 260 milímetros, pero también se puede realizar una apertura manual, al igual que las anteriores. Y vienen con un mando con pantalla táctil incorporado que ha cambiado su diseño y sus prestaciones. Ahora es de uso mucho más fácil. Nuestras ventanas de apertura solar también se llaman íntegra. La diferencia con las anteriores es que el accionamiento es a través de una célula fotovoltaica en la que viene incorporada el sensor de lluvia y también vienen dotadas del mismo mando que las ventanas eléctricas. Nuestros productos íntegra han cambiado respecto a los de generaciones anteriores en que se ha reducido en un 75% el nivel sonoro del motor y en que el grado de apertura es un poquito mayor. El mando a distancia viene con 8 programas predefinidos, está incluido en todos los productos de la gama íntegra, pero también se puede adquirir como un producto independiente y se puede utilizar en ventanas de otras generaciones. Estos son los 8 programas que tiene preinstalados, pero admite programas que se hagan como uno quiera. Cada uno tiene un tipo de prestaciones según lo que queramos conseguir, simular que estamos dentro de casa, ventilación cada X tiempo, abrir y cerrar las persianas, las cortinas, todo tipo de operaciones. Nuestras ventanas de apertura proyectante se llaman GPL. GPL cuando se ha acabado madera, GPU cuando se ha acabado en poliuretano. Al igual que las de apertura manual, se pueden abrir con una apertura giratoria mediante esta barra de maniobra, pero su accionamiento clásico es mediante esta manilla que está en la parte inferior de la ventana, que permite abrir la ventana y posicionarse en distintos ángulos hasta un máximo de 45 grados. Está dotada del mismo pestillo que las ventanas anteriores para permitir la limpieza del acristalamiento exterior mediante un giro de 180 grados también. Aunque es una ventana proyectante, admite la apertura giratoria. Disponemos también de una ventana fija de antepecho, tanto acabado en madera como en poliuretano. Estas ventanas van adosadas a una ventana superior que puede ser giratoria o proyectante, eléctrica o manual, y no es necesario ningún complemento, ninguna viga ni nada, o sea, se adosan directamente. Nuestras ventanas verticales que irían en fachada se llaman VFE cuando su acabado es en madera, la apertura es pivotante, o VIEW, que es acabado en poliuretano y es de apertura fija. Al igual que las anteriores, se ponen a continuación de una ventana giratoria o proyectante. Tenemos otra ventana que es la salida a terraza, que se llama GEL, que consta como de 2 partes. La parte superior sería una ventana proyectante y la parte inferior hay 3 tipologías. Según la ventana o la puerta se abra a derechas o izquierdas o sea de fija. Se llaman VA, VEB y VEC cuando es fija.
Nuestra ventana balcón se llama GDL. Actualmente solo la tenemos disponible en madera, pero este año se ha fabricado en un tamaño más, o sea, está disponible en 2 tamaños. Es una ventana que se abate en la parte inferior y al abatirse y ponerse en posición vertical se despliegan unas barandillas laterales. Nuestra ventana de salida cubierta se llama GXL cuando el acabado es madera, GXU cuando el acabado es en poliuretano y está indicada para el acceso a cubierta, para el mantenimiento. Tiene barra de ventilación superior y permite una apertura de lateral de 85 grados, por eso tiene bisagras y manilla. Aparte de esta gran variedad de tipologías de ventanas, disponemos de tubos solares para cubierta inclinada, para aquellos sitios en los que sea difícil instalar una ventana y haga falta dotar de iluminación un pasillo o un baño interior. Están disponibles con el conducto rígido o con el conducto flexible. Y también para acabado en teja o en pizarra. Tenemos productos de cubierta plana de distintas tipologías, ventana fija, ventana de apertura manual, apertura eléctrica, pero todos ellos la composición es la misma, que es la que os indico aquí. Cúpula acrílica que puede ser opaco o transparente, doble acristalamiento laminado. En el caso de las practicables, esta hoja será practicable, cuando es fija no, son de PVC. Y todas estas ventanas tienen la posibilidad de añadir un zócalo de 15 centímetros para cuando la terminación de la cubierta sea excesiva o la grava pueda tocar con la parte de la cúpula, pues para elevar la ventana y que no se quede enterrado el sensor de lluvia que viene también incorporado en este tipo de ventanas. Dentro de nuestros productos de cubierta plana también tenemos tubo solar, al igual que en cubierta inclinada. La parte de exterior es muy parecida a las ventanas de cubierta plana, también es de PVC. Y el conducto, al igual que los de cubierta inclinada, puede ser rígido o flexible y vienen con una barrera de vapor incorporada. Según el tipo de conducto, pues te admite una mayor o menor distancia hasta el falso techo. Bueno, ahora voy a hacer un breve comentario respecto a la luz, vistas y ventilación, aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de instalar una ventana. Bueno, nosotros pensamos que es mejor poner una ventana en cubierta inclinada porque aporta el doble de iluminación que una ventana en fachada. A la hora de elegir el tamaño de una ventana es muy importante tener en cuenta la pendiente de la cubierta, porque cuanto menor sea, mayor tendrá que ser el tamaño, porque al final la visión va a ser horizontal. Y recomendamos que la parte inferior de la ventana se ponga al menos a 90 centímetros respecto al suelo. Para ampliar el tamaño de las vistas, si ponemos ventanas adosadas tanto horizontalmente como verticalmente, pues ampliamos esta aporte de luz natural y las vistas. A la hora de poner ventanas adosadas, tanto en horizontal como en vertical, tenemos que cumplir una serie de requisitos. Cuando la distancia es horizontal, hay que cumplir en una separación estándar de 10 centímetros. Ahora explicaré por qué. Si esta distancia queremos que sea menor, pues tendrá que pedir unos cercos especiales. La separación vertical, nosotros recomendamos que sea de 25 centímetros por si quiere instalar ventana en un futuro, porque si no, no podría hacerse. En el aspecto de la ventilación, ya os he comentado que la barra de ventilación permite, estando la ventana cerrada, tener una estancia ventilada. Así cumplimos con el código técnico. Respecto a los materiales y acabados, Velux dispone de 2 tipos de acabados interior, como os he dicho antes, acabado en madera y acabado en poliuretano blanco. El poliuretano blanco se recomienda para aquellos sitios en los que sea difícil mantenimiento o queramos una mayor durabilidad de la ventana, como en el caso de los cuartos de baño. En los acabados exteriores, nuestro acabado estándar, tanto en persianas como en la ventana, es aluminio RAL 7043,
Se puede fabricar la ventana en cualquier tipo de RAL, pero es cuestión de tiempo de fabricación y de dinero. Y el resto de acabados que tenemos más utilizados serían cobre y zinc. Dentro de los materiales de composición de la ventana, el año pasado, al sacar al mercado esta nueva tipología de ventanas, se incorporó un sistema patentado, Thermotechnology, que en las ventanas de madera consiste en poner poliestireno expandido por diferentes partes de la sección de la ventana, que aumenta las prestaciones térmicas y reduce la conductividad térmica. Y en el caso de las ventanas de poliuretano, este sistema consiste en un tratamiento especial que se le ha dado a la madera. Se trata al horno, quitando la humedad de la madera y adquiriendo unas características de mayor estabilidad y fortaleza. Cuando hablamos de acristalamientos, las ventanas Velux, como yo creo que todos sabréis, llevan incorporado el cristal lo fabrica Velux también, y todos nuestros cristales son bajo emisivos, tienen gas argón en la cámara aislante y han mejorado sus prestaciones respecto a los de generaciones anteriores. Según el tipo de ventana, no hay disponibilidad en todos los acristalamientos, sobre todo, no en las ventanas giratorias y proyectantes, sino en las ventanas VFE, GEL, las ventanas que se salen un poco de lo que es una ventana estándar. Nosotros tenemos una clasificación, la máxima clasificación energética, la etiqueta que promueve ASEFABE, que como muchos de vosotros sabéis es de carácter voluntario, tiene la aprobación del IDAE, y entonces según los tipos de acristalamientos que utilizamos tenemos la máxima clasificación en invierno, que es la clase A, para todos los tipos de acristalamiento, y para verano en nuestros acristalamientos 76 y 60, con una clasificación de 3 estrellas. Para cualquier información del etiquetado está disponible en la página de ASEFABE. O me lo podéis preguntar a mí. Respecto a la instalación, nuestras ventanas, para poder instalarse es obligatorio que lleven incorporado un cerco de estanquidad. Este cerco de estanquidad va a ser distinto según el tipo de material de cubierta que tengamos. Si utilizamos teja, es un cerco de este tipo, que tiene una goma espuma alrededor. Cuando es pizarra, es otro tipo de cerco. En la sección de nuestras ventanas se puede ver que hay dos líneas, una línea azul y una línea roja. La instalación normal de la ventana es a línea roja y la instalación a nivel hundido es con línea azul. Nuestras ventanas llevan incorporadas unas escuadras, según el tipo de instalación que queramos hacer, llevan unas ranuras en el marco de la hoja, entonces se tendrán que poner en un lado o en otro para poder apoyar la ventana a ese nivel de instalación con esa escuadra que se incorpora. A la hora de elegir el nivel de instalación y el acabado de cubierta, tendremos que utilizar un tipo de cerco de estanquidad u otro. En el caso de una instalación normal, a línea roja, y con un material de cubierta tipo teja, por ejemplo, pues el cerco que tendría que utilizarse es el EDW. Se han puesto unos indicadores tanto en los cercos como en los distintos productos. Si van en rojo es porque van para instalación en línea roja, si llevas el cuadradito azul es para instalación hundida. ¿Cómo se instala una ventana? Normalmente, ¿no? Lo que nos va a marcar esta línea roja es la parte inferior del acabado de la cubierta. En este caso es una teja. Por debajo del nivel de la teja tendríamos que colocar el cerco que vaya con la ventana, en este caso el EDW, y tiene que coincidir con la línea roja que viene indicada en la ventana. En el caso de instalar una ventana con una cubierta con onduline, se nos presentan dos casos distintos. Si la cubierta lleva una placa onduline con rastrel, la línea roja nos la va a marcar la parte superior del rastrel, porque es donde se encuentra la parte inferior de la teja. Si queremos instalar una ventana con una placa onduline
directamente sobre un panel sándwich o sea, recibidas en rastreles con mortero, la línea roja vendría determinada por la parte inferior de la placa, que como veis tiene que coincidir con la línea roja de la ventana y donde va el cerco de estanquidad EDW. De todas formas, como Ondulino he visto que tiene un montón de sistemas distintos, al igual que con otros materiales, cualquier duda, pues estoy a vuestra disposición, y si tengo dudas, pues llamo a Ondulino y le digo que le consulto las dudas que me puedan surgir. Tal y como os he comentado antes, según el año en el que se haya fabricado la ventana, pues el tipo de instalación puede variar. Estas son las distintas generaciones de ventanas y las distintas placas que se han utilizado para indicar el tipo de acristalamiento y las dimensiones. Las ventanas de generaciones anteriores, entre 1992 y el año 2000 y antes del 92, el nivel de profundidad de la ventana era distinto, era 23 milímetros. Si veis en esta imagen, las ventanas quedaban fuera de la cubierta prácticamente. El cerco que se utilizaba era de distintas dimensiones y el que se tiene que utilizar ahora con las ventanas es un cerco distinto. Si se quiere sustituir una ventana de una generación anterior, pero no se quiere modificar el nivel de penetración en la vivienda y el acabado, porque tenga un recercado de mármol que se quiera conservar o un material que no se quiera tocar, tenemos unos cercos especiales para rehabilitación y para sustitución, que al igual que los anteriores, si el material de cubrición es teja, se llamaría EW, y si el material de cubrición es pizarra, sería el EL. Aparte del cerco de estanquidad, que es lo mínimo que hace falta para instalar una ventana, nosotros disponemos de una serie de productos de instalación que serían como un extra a añadir en esta instalación. Tenemos un premarco aislante. Los premarcos aislantes son de las mismas dimensiones que la ventana, y lo único que hay que tener en cuenta a la hora de instalarlo es dejar 2 centímetros de holgura perimetrales para poder instalarlo. Su instalación es muy sencilla, ¿verdad? Mediante clip, y se apoya directamente sobre los rastreles que hayamos dejado de apoyo de la ventana. Con esto evitamos las roturas de los puentes térmicos que se puedan producir. También disponemos de unas láminas impermeables que para su instalación es recomendable que la cubierta tenga una lámina impermeabilizante. Como ya sabemos, los casos en los que es obligatorio, porque se ha comentado anteriormente, pues esto sería un producto que además iría en concordancia con el cumplimiento del código técnico, que exige que hay que impermeabilizar los huecos practicados en cubierta. Esta lámina viene dotada con un canal de drenaje superior que evita que entre agua, que caiga agua directamente sobre la ventana. Otro de los productos que tenemos es un recercado interior con una barrera de vapor para posteriormente colocar pladur sobre él, y con esto permitimos realizar un abocinamiento del hueco, que es algo que Velux recomienda para que la ventilación de la habitación sea más adecuada y no se encuentre con obstáculos si hacemos el corte perpendicular con el forjado. Aparte de nuestros productos de las ventanas que tenemos productos de protección exterior e interior, pero no me voy a extender mucho porque si no me voy de tiempo. Entonces tenemos dentro de la protección interior cortinas de oscurecimiento, estores, cortinas plisadas y venecianas. Todos ellos están disponibles tanto en accionamiento manual como eléctrico y con distintos tipos de telas. Como protección exterior tenemos toldos de accionamiento manual y luego persianas exteriores de accionamiento eléctrico, solar y manual. Decir que en rehabilitación es muy importante, si queremos conseguir mejoras tanto de protección de calor como de pérdidas de calor, pues con las protecciones exteriores
conseguimos reducir este calor y con las interiores mejorar el aislamiento. Para cualquier información que queráis de estos productos, os puedo mandar los catálogos o las fichas técnicas que queráis, o bien visitar nuestra página web. Deciros que contamos con una escuela también de formación aquí en nuestras oficinas de Las Rozas y en otras comunidades, pues si estuvierais interesados, y que para cualquier duda, pues que estoy a vuestra disposición. Creo que ya está. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a ti, María. La verdad es que después del primer susto el resto ha ido sobre ruedas, con lo cual, perfecto. Nos han llegado alguna pregunta, vale, pero por seguir la sistemática que hemos seguido con el ponente anterior, vamos a esperar hasta el final y te hacemos llegar esas cuestiones. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Pues vamos ahora con la parte de CIPE. Vamos a mostrar la presentación. Vale, entiendo que ya se está viendo nuestra pantalla. Antes que nada, hacer una pequeña introducción antes de dar paso a mi compañera María Dolores. Dentro del menú de programas de CIPE existen concretamente dos que se centran en el mundo de la rehabilitación. Por un lado tenemos el generador de precios de rehabilitación, que es el que vamos a ver hoy con más detalle, y su conexión con Arquímedes, que es nuestro programa de mediciones y presupuestos. Y por otro lado tenemos el programa de estudio de rehabilitación energética de edificios, que nos serviría para obtener pues, un cálculo de amortización de soluciones de rehabilitación energética adaptada a edificios existentes. Vamos a comenzar. Antes que nada, recalcar que todos estos sistemas que hemos visto, que nos han mostrado tanto Joaquín como María, podemos encontrarlos dentro del generador de precios de la construcción. El funcionamiento de este programa es muy sencillo. La primera pregunta que nos hace es especificar el tipo de obra. En este caso nos vamos a rehabilitación. El emplazamiento del proyecto. A día de hoy el generador de precios está adaptado a 23 países. En este caso vamos a partir que estamos en España. Y en el apartado de precios descompuestos, el programa nos pregunta unas características básicas del proyecto que vamos a desarrollar, como por ejemplo superficie de intervención, número de plantas, almacenamiento de materiales escombros, etc. Esta información nos va a permitir ajustar tanto los rendimientos como los precios de las unidades de obra que seleccionemos a lo largo de todo el generador de precios. En este caso, por enseñar algunas unidades de obra, dentro de demoliciones tenemos un apartado de demoliciones de cubiertas que puede ser interesante para proyectos de rehabilitación. O, por ejemplo, si nos vamos al apartado Q, cubiertas, QT inclinadas, y nos vamos, por ejemplo, a QTX, sistemas de tejado, pues aquí aparecen ya soluciones, por ejemplo, del fabricante Onduline, donde tenemos aquí el sistema Onduvilla, con unas placas específicas, unas fijaciones y unos remates. El funcionamiento muchos ya lo conocerán. Una vez hemos hecho la selección que deseemos, con el color específico, en la parte inferior nos aparece un resumen de la unidad de obra seleccionada con un precio correspondiente y una descomposición. Además de esto, podemos ver pues, toda la información referente al pliego de condiciones, a las emisiones de CO2, tanto en la fase de fabricación como en la fase de construcción, o información referente a seguridad y salud. Esta información nos va a permitir obtener desde Arquímedes de forma directa pues, listados referentes a todos estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí en seguridad y salud pues, tenemos la posibilidad de elegir una opción u otra. Esto entrará en más detalle mi compañera. Por hablar de alguna unidad de obra también de Velux, dentro del apartado QLT, Tragaluz, nos encontramos dos sistemas Velux, como puede ser este, donde especificaríamos si queremos ventilación mecánica, difusor cortina, etcétera, y de nuevo en la parte inferior obtenemos todos esos datos. Por último, comentar que esta información se puede hacer a través de la instalación del CD, a través de este acceso del programa, o bien mediante la versión online que es generadordeprecios.info. En esta versión online, que es de libre acceso, hay un apartado de fabricantes por si queréis filtrar y visualizar únicamente la información de un fabricante en concreto. Por ejemplo, si nos vamos a Onduline, rehabilitación,
Bien, pues aquí podemos llegar a visualizar dónde aparece su producto. Por ejemplo, en placas de cubierta aparece información que nos ha explicado Joaquín. Sin más, voy a dar paso a mi compañera para pasar a una fase más práctica. Vamos a empezar a desarrollar un proyecto de rehabilitación en Arquímedes y ver cómo se conecta con esta base de precios. Buenos días a todos. Mi nombre es María Dolores, como bien ha dicho mi compañero Pablo, y voy a mostraros cómo relacionar la información que contiene esta base de precios, el generador de precios, con Arquímedes para generar un presupuesto. Para ello, lo que hemos hecho es generar un presupuesto, como podéis ver en pantalla, muy sencillo, que consiste en la demolición de una cubierta ya existente y la sustitución por una nueva, utilizando elementos de nuestros colaboradores en este seminario, Onduline y Velux. Lo primero que vamos a hacer, ya que no sabemos el nivel de conocimiento de los casi 300 asistentes a este seminario, es mostrar cómo incorporar una partida nueva de Arquímedes en Arquímedes desde la base de precios de la que se va a nutrir la información, que es el generador de precios. Así nos situamos en este símbolo, que es una flecha para insertar una nueva unidad de obra, pinchamos en el generador de precios y, en primer lugar, como ha comentado Pablo por encima, nuestro compañero, se eligen las características propias de este proyecto. Esto nos va a afectar a los rendimientos y a los precios de cada partida y, por tanto, va a particularizar el presupuesto de cada obra en concreto. En este caso nos vamos a importar, por ejemplo, una partida de demolición de una cubierta, que por ejemplo vamos a considerar que era una cubierta de cobertura de tejas, y quiero hacer hincapié en la importancia que tiene la selección de los diferentes parámetros. Por supuesto, la selección de los diferentes parámetros va a afectar al precio, pero no solo a eso, también afectará a la información del resto de documentación que podemos generar a partir de Arquímedes. Por ejemplo, en esta partida podemos decir que queremos arranque del material de cobertura o podemos elegir un desmontaje con recuperación del material. Por ejemplo, aquí nos dice el porcentaje de material desmontado. Decimos un 80%, nos vamos a la pestaña de residuos generados y nos genera una cantidad de residuos de morteros, tejas y materiales cerámicos. Sin embargo, si el estado de las tejas no es bueno y queremos recuperar en vez de un 80 un 50%, esta información de residuos va a cambiar y, por tanto, el documento de gestión de residuos que veremos ahora en breve también cambiará la información que contiene. Pues bien, aceptamos e incorporamos esta partida a Arquímedes. Vamos a comentar por encima las partidas que hemos considerado en este presupuesto. Hemos arrancado la capa de impermeabilización que existe, hemos desmontado la cobertura de teja cerámica con recuperación del 50%, ponemos una ventana, como ya nos ha comentado María anteriormente, de Velux, en la que elegimos qué tipo de ventana vamos a querer. Por ejemplo, la queremos giratoria, la queremos normal o hundida. Aquí vemos la imagen de lo que se refiere. Y si queremos, pues, por ejemplo, accesorios exteriores, queremos colocar una persiana, un toldo o accesorios interiores. Pues sí que queremos y vamos a colocar, por ejemplo, una cortina para oscurecimiento. Aceptamos y tendríamos una nueva partida incorporada a Arquímedes. La cubierta nueva que vamos a colocar, elegimos el sistema constructivo, vamos a elegir sobre un forjado de hormigón inclinado, que como nos dice el texto de la pantalla no está incluido en este precio, va a ser a 2 aguas, queremos que tenga aislamiento, una pendiente media del 30%, impermeabilización y emulsión asfáltica y como teja asfáltica cogemos una teja asfáltica de Onduline que ya nos ha comentado anteriormente nuestro compañero. Decir que además de estos parámetros, como hemos dicho ya anteriormente, que afectan al precio, existen otros que afectan a la información de otra documentación que generamos a partir de Arquímedes. Por ejemplo, en este caso vemos una selección relativa a materia de seguridad y salud. Si elegimos esta última selección, nos vamos a la pestaña de seguridad y salud y entre otra información vemos que en protecciones colectivas, por ejemplo, vamos a utilizar una pasarela peatonal en voladizo de protección perimetral de cubierta. Sin embargo, si elegimos esta segunda opción, en seguridad y salud nos cambia y nos dice que ahora, en vez de la pasarela, utilizaremos un sistema provisional de protección de borde de forjado clase B. Aceptamos e incorporamos esta partida a nuestro presupuesto. Nos ha parecido interesante también mostrar el apartado de gestión de residuos, ya que si bien es una materia que cada vez es más importante,
cuando se trata de proyectos con demoliciones todavía la relevancia es mayor. Para generar este capítulo recomendamos imprimir el documento Gestión de Residuos. Lo vamos a generar. Nos generamos el estudio de gestión de residuos de este proyecto, un documento de 18 hojas, en el que además de mucha información muy interesante para consultarla, nos vamos a ir al apartado en el que nos dice un resumen de los diferentes residuos que se generan en esta obra. Además nos dice las medidas para la separación de los residuos, es decir, la cantidad mínima que tiene que tener cada material para que sea obligatorio clasificarlo. Por ejemplo, hormigón 80 toneladas, ladrillos y tejas 40 toneladas, y en este proyecto en cuestión las cantidades son inferiores a las establecidas como límite para clasificar y por tanto la separación no es obligatoria. Cerramos el documento. Aquí en este caso, como es un presupuesto muy sencillo, no tenemos que clasificar y solo tenemos dos partidas: transporte de mezcla de residuos inertes sin clasificar y el canon de vertido de residuos inertes sin clasificar. ¿Qué hubiese ocurrido si en ese documento nos dice que sí que tenemos que clasificar algún tipo de material? Tendríamos que haber incluido partidas relativas a clasificación de residuos, a transporte de residuos clasificados con su canon y transporte de residuos sin clasificar con su canon correspondiente. Por último, vamos a comentar el capítulo de seguridad y salud. Generamos el capítulo Y, cómo generamos las partidas de protecciones colectivas. Nos hemos guiado con la información que tenemos en cada una de las partidas. Este símbolo hace referencia a la información de seguridad y salud de cada partida. Así, por ejemplo, aquí vemos, entre otras cosas, las protecciones colectivas que nos aconsejan que podríamos utilizar para la ejecución de esta partida. No son las únicas opciones, pero sí son una guía que podemos utilizar. Por ejemplo, vemos la bajante de escombros y el toldo plastificado para cubrición de contenedor, con su codificación ICV 010 y ICV 020. Así hemos incluido estas partidas ICV 010 y ICV 020 y lo mismo hemos hecho con el resto de protecciones colectivas. ¿Cómo hemos generado las protecciones individuales? Basándonos en los oficios que se están utilizando en cada una de las partidas, hemos incorporado las partidas que hemos considerado: casco contra golpes, sistemas anticaídas, par de guantes, mono de protección, par de zapatos, etc. Y por último, las partidas de señalización provisional de obras. Para poder generar el estudio de seguridad y salud son partidas obligatorias tener un cartel general indicativo de riesgos y alguna señal de advertencia. Pues bien, hasta aquí hemos pasado por encima, hemos explicado brevemente las partidas de este presupuesto, un presupuesto sencillo, y solo queremos comentar toda la documentación que podemos generar a partir de Arquímedes. Dándole a archivo, imprimir, imprimir listado, podremos generar un presupuesto y mediciones. Presupuesto, ahí existen diferentes formatos, por ejemplo vamos a generar vista preliminar. Nos sale un documento de unas 8 hojas en este caso, en el que aparecen las 4 columnas con la partida, la medición, el precio y el total. Al final tenemos el resumen por capítulos. Pero no solo tenemos existe mucha otra documentación que se puede generar a partir de Arquímedes. Por ejemplo, por motivos de tiempo no podemos generar todos los listados, pero sí que los vamos a comentar por encima. Al dar archivo, imprimir, podemos generar el manual de uso y mantenimiento, el libro del edificio, el pliego de condiciones del generador de precios, gestión de residuos, que ya lo hemos comentado, plan de control de calidad, estudio básico de seguridad y salud. El estudio de seguridad y salud, comentar que es un software nuevo de CIPE. Quien esté interesado puede consultar un seminario que se hizo hace un mes aproximadamente y que está colgado en el canal de YouTube de CIPE. Memoria gráfica de materiales, análisis de ciclo de vida y relación de detalles constructivos. Por ejemplo, vamos a generar este documento que es más visual. Podemos elegir si los queremos en color, en escala de grises, con líneas y tramas. Estos son todos los elementos que podríamos generar. En este presupuesto solo tenemos protecciones colectivas. Marcamos solo protecciones colectivas y le damos a aceptar. El documento que generamos es un documento de, en este caso, 6 hojas, es un presupuesto muy sencillo, en el que podemos ver todas las protecciones colectivas que hemos incorporado a nuestro presupuesto. El sistema provisional de protección de borde de forjado clase B, hemos considerado un forjado inclinado de una pendiente del 30%, con su dibujo y su leyenda explicativa de cada uno de estos elementos.
el entablado de madera para protección de pequeños huecos horizontales de forjado, el dispositivo de anclaje empotrado en la estructura de hormigón armado para anclar allí el EPI, el arnés anticaídas, pasarela peatonal de circulación de cubierta, bajante de escombros y toldo plastificado. En fin, esta es toda la documentación que se podría generar, lo hemos dicho por encima porque, como digo, por motivos de tiempo no nos podemos extender más. Y hasta aquí nosotros, esperamos que os haya sido de interés y quedamos a expensas de cualquier pregunta que queráis realizarnos. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Dolores. Yo creo que ha quedado muy claro cuál es el objetivo y el funcionamiento de trabajar con este generador de precios y Arquímedes. Vamos a retomar algunas de las preguntas que hemos dejado en el tintero. Abrimos los micrófonos de Joaquín y María. ¿Estáis por ahí, Joaquín, María? Sí. Perfecto. Hola. Hola. Sí. Vale, pues ya hemos acabado. Vamos a retomar esas preguntas que han ido apareciendo a lo largo de la jornada. Si te parece, Joaquín, empezamos por ti, ya que has sido el primer ponente. Diga usted. Vamos a ver. Nos preguntaba Andrés Mata cómo cumplen las condiciones acústicas el panel sándwich si se coloca directamente sobre las vigas metálicas o de madera. El panel sándwich se coloca directamente sobre madera y sobre metal. Bien es cierto que cuando hay temas de paneles sándwich de madera con poco espesor, es conveniente dejar unas ciertas holguras para que puedan dilatar la madera y contra el metal, ¿vale? Porque son coeficientes de dilatación distintos y dilata más el metal que la madera. Pero en cuanto al tema de cómo se comporta acústicamente, según el Instituto Eduardo Torroja, en el catálogo de elementos constructivos, viene el sistema constructivo de panel sándwich más placa bajo teja, más rastrel y teja, que cumplen con la exigencia del código técnico en 40 decibelios. La exigencia del código técnico que ronda los 36, creo que son, en ruido aéreo, pues, están sobre 40 decibelios de cumplimiento de la exigencia del código técnico. El sistema, ¿vale? No el panel. Lo que se mide es un sistema completo de panel más placa más rastrel y teja. Vale. La siguiente pregunta va en esa línea. María Isabel García pregunta, forjado de madera, panel sándwich, onduline y teja, ¿qué R tienen al ruido? Entonces, digamos que estaría ya contestada por lo que... Exacto, está dentro de lo anterior. Vale. Otra pregunta que nos ha hecho Sergio Ramírez es, dice, para rehabilitación, ¿cuál es el tamaño mínimo de aislamiento? Dice, según USA, para el CTE son 8 centímetros, en zona C, recomendado 15, y según Passive House, 21. ¿Esto lo soporta el sistema onduline? Sí, nosotros ya te digo que fabricamos, como hemos dicho antes, hasta 17 centímetros, que es lo que tenemos marcado en código de aislamiento en cubierta. Pues no tenemos, lo máximo que hemos hecho hasta ahora mismo ha sido 14, que se sirvió en zona Pirineos, pero vamos, tenemos hasta 17 centímetros. Perfecto. Pues estas eran las preguntas que nos han llegado. No sé si tiene alguien alguna otra cuestión. Por ejemplo, ahora nos pregunta Francisco Javier, ¿cuál es el sándwich con mayor espesor de aislamiento? Que es lo que he comentado, y qué tipos de aislamiento lleva. Probablemente esa segunda parte. El aislamiento que lleva es poliestireno extruido. Se están haciendo pruebas, se están haciendo ensayos con lanas minerales y lanas de roca, pero ahora mismo lo que está en producción y constante es poliestireno extruido. Densidad de 35 kilos metro cúbico y es lo que se está colocando. Perfecto, pues esas serán las preguntas. Muchas gracias, Joaquín. Vamos a pasar al turno de María. María. Hola. Buenas. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos. Hola. Vale. A ver, nos han llegado varias preguntas que van enlazadas al tema de ventilación. Por ejemplo, Andrés Mata pregunta, sí, en la posición de ventilación de esos sistemas que nos han enseñado, ¿puede llegar a entrar agua? Sí. No. O sea, no se ha dado. Esta aleta de ventilación la tienen las ventanas desde sus comienzos, desde que se creó la primera ventana. Lo que pasa es que se ha ido mejorando y no se nos ha dado ningún caso de entrada de agua por la aleta de ventilación. La verdad, tienen un filtro para evitar la entrada de polen insectos y no sé, vamos, en la vida he oído yo que entre agua.
Vale. por una... No. Luego nos preguntan también, un poco vinculado a esto, María Isabel, si las ventanas de Velux pueden llevar sistemas de microventilación o es necesario poner un aireador. Nuestras ventanas no admiten nada externo, o sea, hay un sistema que no comercializamos aquí en Alemania. Yo creo que es una mezcla de ventilación mecánica, cumple algún requisito que se pide allí, pero aquí no se puede incorporar nada a la ventana. O sea, la ventana va con esa aleta de ventilación, que es la que se utiliza para abrir la ventana, pero no tenemos ningún sistema que haga que haya modificaciones en la entrada de aire o no. Nos preguntan también si tenéis colocadores oficiales, porque por lo que habéis comentado, la colocación es primordial, que se haga correctamente. ¿Qué tipo de...? Sí, o sea, nosotros tenemos... Sí, dime, perdón. Sí, no, eso es, básicamente eso. Tenemos un servicio técnico. Tenemos un servicio técnico, incluso en nuestra página web hay un apartado que es para solicitar un instalador. Entonces, esa solicitud llega a nuestro call center y ellos se encargan, según la zona en la que se encuentre la obra, de dar esos datos a distintos instaladores dentro de nuestra red oficial y ellos se ponen en contacto con la persona, el particular en cuestión o con el técnico que quiera, o bien la gente nos llama directamente a nosotros y nos solicita información a través de la visita de un delegado comercial o le proporcionamos el dato directamente, pero es gente que está amparada o sea, tienen una serie de requisitos de formación, pero ellos son los que asumen, digamos, la garantía de esa instalación. Nosotros del producto y ellos de la instalación, pero están dentro de la red oficial. O sea que sí, y estas ventanas no las puede instalar un albañil, porque se nos han dado muchos casos de instalación. Hay muchísimos cuberteros que saben instalar ventanas Velux, pero otros que cogen al albañil de la obra, la ponen y una vez instalada es muy difícil, hay que romper la cubierta para volver a colocar el cerco en su posición. O sea que es necesario que la gente sepa. Por eso damos cursos de formación aquí que especialmente están dirigidos a instaladores. Nuestro cliente habitual son instaladores. Se ofrece también a los arquitectos aparejadores que quieran venir, a los técnicos en general, pero nuestro público normalmente son instaladores. Muy bien, pues queda claro. Nos ha llegado ahora un chorro de preguntas. Vamos a ver si podemos hacer al menos un par. Antonio Mayoral tiene especial interés en el funcionamiento de las juntas de estanqueidad, de manera que nos hace dos preguntas. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar las juntas de estanqueidad en las ventanas Velux? Y por otro lado, si las ventanas están mucho tiempo sin abrir, si puede dañar dichas juntas por el efecto de calor, variación de temperaturas, etcétera. ¿Las juntas a qué juntas se refiere? ¿De acristalamiento? ¿O porque nosotros en las de la ventana, el único mantenimiento que requiere es, en el caso de las de madera, un barnizado interior cada 10 años y mantener limpio el canal, el cerco de estanqueidad por la parte exterior, porque si se queda ahí acumulado, o sea, si se quedan hojas o basura, se puede producir la filtración del agua dentro de la vivienda, pero no requieren una sustitución de juntas ni un cambio, ¿no? La prueba es que el acristalamiento viene totalmente embutido en la ventana y para poder realizar un cambio de acristalamiento que se están realizando en ventanas de generaciones del 92 o de antes del 92 requieren la asistencia de un instalador también oficial, porque no todo el mundo lo puede saber hacer, o sea que no se realiza un cambio de juntas cada X tiempo, no lo requiere la ventana. Perfecto, pues te hago ya la última, que también se ha repetido, nos la ha preguntado tanto Manuel Ángel Franco como Andrés Mata. Bueno, hablan sobre el tema del barniz. Andrés Mata hace referencia a que ha observado que después de varios años el barniz interior se ve muy afectado por el sol. ¿Qué tipo de barniz se utilizaría para este mantenimiento? Manuel pregunta también qué barniz recomiendan para el barnizado interior de las ventanas Velux.
pues nosotros tenemos un kit de mantenimiento para un kit de barniz de ventanas según el tipo de generación. Y eso sí lo podéis ver en nuestra tarifa y si queréis mayor información, pues ahora mismo no la tengo a mano, pero es un barniz de Velux. Y muchas veces pasa que hay deterioro porque la gente no hace mantenimiento. Porque aquí no tenemos, yo creo que el hábito, ¿no? O sea, igual que en otros países es una cosa que no esperan a que llegue a los 10 años. Aquí no, los casos que se nos ha dado es más bien por falta de ese mantenimiento mínimo. Perfecto, pues yo creo que ha quedado todo claro, María. Nos ha llegado alguna pregunta más, te la enviaremos vía correo electrónico, pues si puedes darle alguna una respuesta. Vamos con las preguntas de la última parte de la jornada que van dirigidas a CIPE. Nos preguntaba María Dolores si las partidas de gestión de residuos se generan de forma automática. A ver si encuentro la pregunta. José Valentín. Sí. El apartado de gestión de residuos no se hace de forma automática, se tendría que hacer partidas manuales. Bueno, José, tenemos... Vale, voy a compartir la pantalla. El módulo de gestión de residuos sí que lo podemos conseguir automáticamente, ya que todas estas partidas que hemos importado del generador de presupuestos tienen esta información, que es la relativa a gestión de residuos. De esta información es de la que sacamos automáticamente el módulo gestión de residuos. Como hemos visto antes, no lo vamos a generar de nuevo. Lo que no se genera automáticamente es el capítulo del presupuesto de gestión de residuos. Ese sí que lo tenemos que generar nosotros. Lo que pasa es que sí que al tener ese documento general de gestión de residuos tenemos una guía de qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si tenemos, por eso hemos ido al apartado de clasificación de residuos. Este documento nos dice, ¿tenemos que clasificar o no? En caso de que tengamos que clasificar, hay que incorporar partidas del generador de precios, podemos acceder a ellas, de clasificación de residuos. Aquí vemos que tenemos clasificación de residuos de la construcción. Nos iríamos aquí y diríamos los metros cúbicos de residuos que nos dice ese documento que tenemos que clasificar. Lo mismo ocurre cuando hay que clasificar con el transporte. Tenemos que decir si estos residuos inertes son mezclas sin clasificar, como es en este presupuesto porque no llegamos a la cantidad mínima, o son, por ejemplo, hormigones, porque los hormigones sí que llegamos a los 80 toneladas y tendríamos que clasificar. Habría que incorporar estas partidas a nuestro capítulo de gestión de residuos. Pero, como digo, el documento gestión de residuos sí que se genera automáticamente a partir de las partidas que hemos incorporado del generador de precios. Algo similar pasa con seguridad de salud, que también preguntaban algo por el estilo. En seguridad de salud cada unidad de hora incorpora información, pero el capítulo, el apartado I, tenemos que cumplimentarlo nosotros manualmente. Bien, otras preguntas que nos hacen llegar, pues nos pregunta Sergio Ramírez si se ha hecho algo ya para sumar la energía incorporada de lo presupuestado en el presupuesto. Entiendo que te refieres a si hemos incorporado algún capítulo, algún apartado para el pago de emisiones de CO2. No sé si te refieres a eso. En cualquier caso, lo que a día de hoy genera CIPE es el análisis de ciclo de vida. Aquí, al irnos al documento análisis de ciclo de vida, suma las emisiones de CO2, así como la energía incorporada para cada una de las fases en función de los capítulos que hemos definido, ¿no? Por ejemplo, energía incorporada tenemos estas gráficas que nos dan un valor de pues, las emisiones de CO2 en toneladas equivalentes para cada uno de los capítulos que hemos ido definiendo. De manera que, en ese sentido, esa es la información que aparece para generar el documento de análisis de ciclo de vida. Luego no asociamos un presupuesto a esas emisiones de CO2 porque a día de hoy no es obligatorio. ¿Vale? No sé si ya ha llegado alguna otra pregunta. Nos ha llegado alguna también de Belús, alguna de Honduline, pero vamos a dar por finalizada la jornada por no alargarlo mucho más. Simplemente esperemos que pues, les haya servido de algo, que les haya parecido al menos interesante. Agradecer tanto a Joaquín como a María que nos hayan acompañado en el día de hoy. Seguramente repetiremos en unos meses. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Perfecto. Y nada más, comentar que a lo largo de esta semana colgaremos el vídeo
de esta jornada en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo en el momento que consideren. Agradecerle también a María Dolores su presencia en el día de hoy aquí. A vosotros, espero que os haya sido de interés. Un saludo. Y después de dar gracias a todo el mundo, un saludo y hasta la próxima.